Hola Abel, buen día Miriam, Buen día. un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Javier, por darnos estos minutos. Bueno, sabemos que seguramente una noche y una mañana de mucho trabajo en el marco de lo que fue este discurso del presidente en el día de ayer. Antes de hablar específicamente de lo que dijo el presidente, ¿cómo analizás la medida que tomó el gobierno de llevar adelante esta presentación del presupuesto 2025 de esta manera? Bueno, creo que fue una estrategia comunicacional. Básicamente la idea del gobierno era tener la centralidad y mostrar la presentación del presupuesto como un hecho histórico, no solamente para el gobierno, sino también para el país. Situación que evidentemente no tuvo la repercusión que se pensaba, no solamente por un bajísimo rating, sino también básicamente porque no se presentó nada demasiado nuevo para lo que es el presupuesto, ¿no? O sea, ya más o menos sabíamos que el contenido del presupuesto iba a tener más recortes, quizás dejó algunas impresiones desde lo conceptual, pero no tanto desde la práctica. Entonces, bueno, evidentemente no generó las repercusiones que se esperaba, digo, más allá de las redes sociales, no se generó las repercusiones televisivas ni sociales que se esperaba, porque ya hay en general un descreimiento en cuanto a la palabra del presidente de la Nación. Marcó una mucho caída ahí, de su imagen. Javier, la distancia con lo que fue en su momento la apertura de sesiones, ¿no? En lo que pasó en marzo a comparación de lo que fue esta presencia del presidente en el Congreso. Digo, a nivel de expectativa y de la gente sentada frente al televisor a ver al presidente. Totalmente, porque como te decía recién, hay una caída muy grande de la imagen positiva de Javier Milei. Y lo que quizás es más preocupante para el gobierno, no solamente la caída de la imagen positiva, sino también el aumento de la imagen negativa. Digo, el aumento de la imagen negativa te marca cuál es la gente que no lo votaría, mientras que la imagen positiva va fluctuando de acuerdo a los momentos, a los tiempos del gobierno y de la gestión. Entonces, en ese sentido, la imagen positiva va cambiando de acuerdo a el momento en el cual se la mida, pero la imagen negativa te marca básicamente quiénes no lo votarían. Y esa imagen negativa está subiendo según algunos últimos sondeos, por ejemplo, los de Suban Córdoba, ¿no? Sí, sí. Y eso también se quedó demostrado ayer en cuánta gente decidió acompañar viendo, a pesar de que era una cadena nacional, viendo desde su televisor la presentación del presupuesto, ¿no? Muy poco público, y también sí es verdad que hubo una repercusión importante en redes sociales como en X, pero hubo poca repercusión social posterior, que Claro. quizás es el efecto que estaban buscando desde la jefatura de gabinete de ministros. Claro, que hoy la gente esté hablando justamente en las charlas del presidente, pero eso no se está notando, digamos. Hoy si uno pregunta, mayormente se va a encontrar con un desconocimiento de lo que pasó anoche. Tal cual, es así. Javier, dentro de lo que fue ya más el contenido de este discurso, los primeros análisis que escuchaba anoche, sobre todo desde el plano de los economistas, no dio ningún detalle. Digo, no habló de cuál era la inflación esperada, no habló de si la economía iba a crecer o no, de qué porcentaje, de cuánto iba a estar el dólar, que son un poco los puntos principales que uno ve cuando ve un presupuesto normalmente antes de tratarse en el Congreso, ¿no? Tal cual. A ver, antes de arrancar con el análisis específicamente de lo planteado ayer por el presidente, hay una cosa que aclararle a los oyentes. La economía, como todas las ciencias sociales, no tiene una verdad única, ¿no? Digo, la economía se construye, como el resto de las ciencias sociales, se construye a partir de distintas teorías y distintas visiones de la realidad, en la cual los momentos históricos y los momentos políticos en cada uno de los países van generando visiones acerca de qué es lo mejor o qué es lo peor para determinado momento, ¿no? Bueno, en ese sentido, ayer se presentó desde lo discursivo quizás una propuesta como una verdad única e irrefutable. Eso tiene muy poco que ver con no solamente la democratización desde la teoría y desde la ciencia, sino también como la poca
posibilidad de una visión alternativa a lo que se plantea desde el gobierno, ¿no? Con epítetos bastante complejos hacia los diputados que piensan distinto o que se manifiestan distinto en el recinto, tratándolos, como te decía recién, con epítetos bastante complejos como ratas y demás, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, la verdad es que se ve que este discurso prepotente de campaña con el que se venía manejando, con el que se manejó siempre Javier Milei, sigue siendo una herramienta discursiva que maneja con orgullo en un momento en el cual debería pensar en un Congreso con más acercamiento, más diálogo, más consenso, debido a que las alianzas que va logrando para el tratamiento de las distintas leyes que presenta el Ejecutivo en el Congreso, las alianzas son bastante espasmódicas, digamos. En un momento están, en otro momento no están, para una ley están, para otra ley no están. Entonces, en ese sentido, me parece que un espacio de abrir mayor diálogo y tener un mayor consenso, tiene que pensar el presidente que ya no está en campaña, que tiene que gobernar, que tiene que gestionar, que necesita leyes y necesita tener alianzas más fuertes en el Congreso e incluso llegar quizás a lograr alguna coalición parlamentaria. Y en ese sentido, este tratamiento discursivo no ayuda claramente a mejorar la gestión. Y dentro de la mirada del otro lado, digo, ¿cómo, no sé si preguntar cómo ve la gente, pero digo, ¿cómo queda un Congreso ante un presidente que estaba al 40%? Digo, que diputados, si bien obviamente aclaramos porque no había una obligación, no se trataba de una asamblea legislativa, sino más de una invitación a lo que fue el discurso del presidente, pero que no estuvieron presentes. Yo creo que de los pocos opositores que había estaba el diputado Martínez de Unión por la Patria, pero no mucho más, ¿no? Sí, con quien el presidente también tuvo un cruce verbal en medio de la presentación de su alocución, porque como bien decías en la intervención anterior, Abel no presentó el presupuesto. Se mantuvo en su discurso de campaña, siguió profundizando la frontera discursiva entre lo que es el gobierno, el oficialismo, y lo que son todos los demás que piensan distintos. Entonces no fue la presentación del presupuesto, porque tampoco se dio detalles acerca del presupuesto, ¿no? Claro. Y en ese sentido, el ida y vuelta con el diputado Martínez tampoco generó, creo que fue más para la tribuna que una discusión que sea positiva y que ayude a entender cuál es el sentido de un presupuesto que, por un lado, te dice los principios son la seguridad jurídica, el sostenimiento de la macroeconomía y no más que eso para el Estado Nacional, y que le dice a las provincias: ustedes deben recortar y hacer el trabajo que ya hizo Nación, pero por el otro lado le dice las provincias, los gobiernos subnacionales se tienen que hacer cargo de todo lo que no se hace cargo el gobierno nacional o de lo que no se va a hacer cargo el gobierno nacional. Claro. Entonces hay una contradicción permanente desde lo discursivo y desde las ideas que manejaron ayer, y obviamente eso genera más dudas que certezas para aquellos que estuvimos atentos a la palabra del presidente, ¿no? Y como decías muy bien recién, un Congreso, una Cámara de Diputados que tiene la representación de no solamente las provincias, sino de las distintas expresiones políticas de cada una de las provincias, que esté a un 40%, la verdad es que el discurso de ayer parecía ser que solamente era para un sector, claro, que en este momento lo está acompañando al presidente desde diputados, pero que, como te decía también, es bastante voluble, porque en algunas leyes lo termina acompañando,
en otras leyes no lo termina acompañando. Bien. Y eso genera más situaciones de incertidumbre que de certeza. Y Bien. entiendo que pensando en las elecciones intermedias del 2025, donde para el partido gobernante va a ser todo ganancia, ya que no cambia ningún diputado ni ningún senador, Sí. todos los diputados que logre ganar van a ser ganancia, para el partido hay que ver si con esas elecciones logran tener mayoría o logran ser la primera minoría en diputados y en senadores, para a partir de ello plantear otra articulación de fuerzas dentro de cada una de las cámaras del Congreso, y a partir de eso poder comenzar a negociar y a sancionar leyes que le sirvan al gobierno, porque si mantiene el discurso es muy difícil que las alianzas sean estables en los próximos meses. Bien, Javier, la verdad que le agradecemos mucho siempre por esta charla y estos minutos con LB12, muy amable. No, gracias a ustedes, Abel, un saludo grande. Un saludo grande. Javier Gio es politólogo y estaba analizando allí un poco lo que fue este discurso y en sí el evento de esta cadena nacional que ha llevado adelante el presidente Javier Milei para presentar el presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados. Un saldo negativo, sobre todo lo marcábamos por la baja presencia de la gente frente al televisor mirando esta cadena nacional. Si bien hubo un poco de repercusión en las redes, no fue lo que se esperaba y allí radicó uno de los puntos claves. Y por otro lado, la falta de precisiones, ¿no? Presentando el presupuesto 2025, pero no hablando precisamente de los números que se esperan para el año que viene, ni de cómo se va a llegar a ciertas definiciones. Allí es un poco lo que marcó este discurso, que tiene un saldo negativo sin dudas en lo que fue lo que se esperaba en relación a lo que pasó en el día de ayer con el presidente Javier Milei.